Gloria a Dios. Damos un aplauso a nuestro Señor. Que salgan los niños, por favor, a su clase. Ya es el momento. ¿Pueden salir? Dios les bendice. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si se le dificultó llegar aquí, porque como están arreglando el periférico o el libramiento, sí, no se les dificultó. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Pues bienvenida, Laurita. Sí, bienvenida, Laurita. Ella es de Tuxtla. Ellas son de Arriaga, creo, pero viven en Tuxtla. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a entrar con la palabra. Amén, amén. Les vuelvo a preguntar como a los niños, ¿traen su Biblia? A ver su Biblia. Bueno, muy poquitos. Muy bien, vamos a entrar con la palabra. Durante este tiempo hemos estado mirando acerca de lo importante que es las primicias. Y cuando se habla de las primicias nos cuesta mucho para recibirlas, porque Dios tiene que tratar mucho en nuestro corazón. Todo eso depende de nuestro corazón. Y hay un versículo, por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 11 y 12. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice, hablando de una iglesia de Berea. Ahí está, dice: estos eran de sentimientos más nobles. Léanlo conmigo. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días, ¿qué dice? Examinaban las escrituras para ver si eran verdad lo que se les anunciaba. Fíjate lo que dice, que habla la Biblia de que la iglesia de Berea, Pablo llegó, les comenzó a predicar, les empezó a hablar de la palabra, y cuando él comenzó a hablarles la palabra, dice la Biblia que la iglesia de Berea no era nada más de escuchar, sino que ellos, ahí dice de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días. ¿Cuándo? Todos los días, fíjate lo que dice, examinaban las escrituras. Pero ¿para qué examinaban las escrituras? ¿Para qué examinaban las escrituras? Dice ahí, dice, para ver si eran verdad lo que se les anunciaba. Entonces, como ellos sabían que la palabra que Pablo les estaba enseñando, iban rápidamente a las escrituras, las examinaban, las leían y decían: verdaderamente lo que Pablo nos enseñó el día de ayer, la palabra que él nos enseñó, nos habló, verdaderamente es verdadera. Y eso es lo que debe de suceder en la vida de cada uno de nosotros. No solamente oír la palabra, pero oír a la palabra y decir: sí, así dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra y alguien me está predicando el mensaje, en ese momento yo puedo decir: sí, cierto, así dice la palabra. Y si así dice la palabra, dice aquí, fíjate lo que dice. Dice: de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si eran verdad lo que se les anunciaba. Versículo 12. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Entonces
¿por qué la gente creyó en el mensaje que Pablo les estuvo enseñando? Porque ellos iban a las escrituras, lo leían y decían: sí, es cierto, aquí dice la palabra, y lo que Pablo me predicó, lo que Pablo nos anunció, eso es lo que él está, o lo que Dios dijo en las escrituras, en la palabra. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos, si yo estoy escuchando ahorita un mensaje, si ahorita yo estoy escuchando un mensaje de parte de Dios, llega a tu casa, lee la palabra, y si tú lo encuentras que fue Dios el que lo escribió, créelo, tómalo y dile al Señor: Señor, si tú lo dijiste, yo te creo. Amén, amén. Por eso es necesario que la palabra esté siendo hablada a nuestra vida día con día. Que no te esperes que pasen 8 días para escuchar nuevamente la palabra. No, todos los días tú y yo tenemos que meditar, tenemos que escudriñar lo que dice la palabra. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar con lo que hemos estado mirando. Hace 8 días comenzamos viendo la vida de un hombre, y ese hombre llamado Caleb. Y mirábamos la vida de Caleb y mirábamos también su significado del nombre de Caleb. Vimos que el nombre de Caleb en la Biblia tiene varios significados, y uno de ellos es perro. Se oye muy feo, pero así significa Caleb. Caleb significa perro, pero en el hebreo, traduciéndolo, también simboliza lealtad, dedicación. También se interpreta como, escucha bien, dirigido por su corazón o audaz. Entonces, Caleb, al ver su nombre o el significado de su nombre, aquí encontramos que es dirigido por su corazón. ¿Qué hay en el corazón? En el corazón están las emociones, los anhelos, los deseos, las decisiones, los pensamientos. Y cuando el corazón está tomado por Dios, nuestro corazón va a conocer verdaderamente que hay planes, que hay propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué dice las escrituras? Deleitarse, un deleite. Y cuando Dios está ministrando el corazón, por eso dice aquí que Caleb también es dirigido por su corazón o audaz. En otras palabras, quiere decir que él no andaba en sus emociones distraídas, sus emociones extraviadas. No, su alma, sus emociones, sus sentimientos, lo que él sentía en el corazón, estaba siendo guiado por Dios. Y con toda decisión que él estuviera tomando, Dios lo estaba tomando y estaba diciéndole a Caleb que él pudiera creer en lo que dice la palabra y caminar en la fe para ser un conquistador. Entonces lo que vimos hace 8 días fue el significado. Vimos también que Caleb, cuando fueron a la tierra prometida y regresaron con un mensaje, los 10 espías dijeron: no podemos, hay gigantes, y nosotros a un lado de ellos somos como langostas, nos van a destruir, nos van a matar. Y lo que vimos hace 8 días es que Caleb lo que hizo es, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Ya no se acuerdan? ¿Qué les dijo? Te lo voy a leer rápidamente. En Números 13:30, porque quiero avanzar a lo que comenzamos viendo hace 8 días. Números 13:30. ¿Qué dice? Números
capítulo 13, versículo 30. ¿Qué les dice? Entonces Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Lo primero que hace Caleb, y lo que vimos hace 8 días, dice la palabra: entonces Caleb hizo callar al pueblo. Y lo que vimos hace 8 días, la palabra callar, que viene de la palabra cárcel. Cuando nosotros no tenemos cuidado en nuestras declaraciones, nosotros mismos, sucede lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 21. ¿Qué dice? Ya lo hemos leído anteriormente. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. En otras palabras, quiere decir que lo que yo esté diciendo, si sea bueno o sea malo, positivo o negativo, es lo que va a suceder en la vida de cada creyente. Si yo bendigo o yo estoy declarando bendición, la bendición de Dios viene. Pero si yo declaro maldición, la maldición también viene. Por eso Job decía: de lo que yo le tenía miedo, eso me sobrevino, eso me vino a mí. Entonces, lo primero que hizo Caleb, para no desanimar al pueblo, les dijo a los 10: cállense, guarden silencio, no declaren todo lo negativo. Dios está con nosotros. Y aquí dice en el versículo que leíamos, capítulo 13, el versículo dice: Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Entonces tenemos que cambiar nuestro lenguaje, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de declarar las cosas. Por eso mirábamos también en Romanos capítulo 10, versículo 8: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Otra vez, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde debe de estar la palabra? En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 10: con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué poder hay en las palabras que tú digas? Es que me voy a enfermar. En el momento que tú ya lo declaraste, estás encarcelándote a ti mismo y viene la enfermedad sobre tu cuerpo. Es que no hay solución para esto, es muy difícil. Bueno, ¿para Dios habrá algo difícil? Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú estás declarando la palabra, tú estás hablando la palabra, y cuando tú estás hablando y declarando la palabra, el poder de Dios se realiza. Por eso la creación comenzó con una declaración. ¿Qué decía Dios cada vez que Él formaba algo? Sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo se formaban las cosas en la creación? Por la palabra. Por la palabra. Por eso Juan 1:1, como dice: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra, ¿cómo dice? Era con Dios. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En otra versión, en vez de decir verbo, es desde el principio ya existía la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo.
porque en el versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, y el Verbo o la palabra se hizo hombre. Entonces, ¿quién era la palabra? Cuando estaba la creación siendo formada, era Cristo. Y cuando Cristo vino, Él fue formado por la palabra. Y cada vez que se declara la palabra en el nombre de Jesús, hay poder. Hay poder. Por eso Caleb le dice: guarden silencio, cállense, ya no sigan hablando. Y es cuando Dios tiene que tratar con nuestras palabras, porque nuestras palabras, como decía Proverbios 18:21, que dice: vida o muerte están en el poder de la lengua. Puedes tener bendición o se puede tener maldición. Puedes jalar la salud a tu cuerpo o traer enfermedad sobre tu cuerpo. Puedes traer pobreza con tus palabras o puedes traer riqueza del cielo. Por eso, lo que vimos hace 8 días era eso. Lo primero que hizo Caleb es hacer callar a los 10 espías. ¿Por qué 10 si eran 12? Porque solo Josué y Caleb fueron los hombres que tenían la fe que Dios les iba a permitir entrar a la tierra prometida. Amén, amén. Ahora, el segundo punto también vimos de que en el versículo, en el Números capítulo 14, versículo 24, vimos otro punto muy importante. Dice Números 14, 24: en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Y aquí en esta versión, lo que vimos hace 8 días, dice: pero mi siervo Caleb, porque en él dice, porque hubo en él otro espíritu y decidió seguirme, yo lo introduciré en la tierra donde entró, y su descendencia la poseerá. Entonces, aquí dice: porque hubo en él otro espíritu. Porque hubo otro, en él había otro espíritu. Y vimos que cuando Moisés recibió una orden de Dios, le dijo a los 70: reúnanse 70 varones, porque de ti voy a tomar un parte de tu espíritu y las voy a poner en ellos. Entonces, ¿por qué Caleb tenía la audacia, la fe, la seguridad de que Dios los iba a introducir a la tierra prometida? Porque él tuvo ese espíritu que había en Moisés. Si Moisés, el autor del Pentateuco, si Moisés era el autor de los 5 libros de la Torá, entonces él tuvo fe en Dios. Y todo lo que escribió en el Torá, Dios lo dijo, Moisés lo escribió, y él en todo tiempo, él estuvo declarando las promesas de Dios. Entonces, ¿qué espíritu había en Moisés? El espíritu de Dios. Y había un espíritu de Dios en su corazón, que cuando Dios le dijo a Moisés: júntame a los 70 hombres, júntame a 70 varones, porque de ti voy a tomar de tu espíritu y se lo voy a poner a ellos. Vamos a leerlo rápidamente para que
para que tú sepas lo que sucedió. Números 11:17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Versículo 25. Entonces Jehová descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso en los 70. Y yo puedo pensar que ahí estaba Caleb. Yo puedo pensar que habían hombres que recibieron del mismo espíritu de Moisés para poder creerle a Dios. Y lo que vimos hace 8 días también en Juan, en el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo ya iba a partir al cielo. Y en ese momento dice que Él sopló y les dijo: recibid al Espíritu. En otras palabras, Jesús poniendo de Él su propio espíritu en sus discípulos. Y Dios sigue soplando. En Ezequiel, en el libro del profeta Ezequías, ¿cómo se llama? Ezequiel, capítulo 47, tú vas a encontrar que había un valle de huesos secos. Dios le dice al profeta: profetiza, ordénale, dile que esos huesos tengan vida. Y cuando el profeta comenzó a hablar y a profetizar la palabra, dice que de los 4 partes de ¿cómo se dice? Los puntos cardinales, dice que sopló un viento y tocó los huesos, y en ese momento dice que huesos comenzaron a moverse y a unirse, y empezó a subir nervios, tendones, comienza a llenarse de carne, y dice que se forma un ejército. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó un viento que trajo vida. ¿Cómo fue formado Adán? Del polvo de la tierra. Y para que él tuviera vida, ¿qué hizo Dios? Sopló. Y ¿cómo se podemos decir? El hombre que era barro comienza a tener vida. Por eso Dios está soplando su espíritu sobre la iglesia, para que cada uno de nosotros tengamos de su espíritu. ¿Y qué comenzaron a hacer cuando ellos tuvieron el espíritu de Moisés? Profetizaron. Profetizaron, hablaron a través de la revelación del Espíritu Santo. Ellos comenzaban a hablar la palabra. Y Dios, para poder traer y cumplir cada promesa, yo necesito que Él esté soplando de su espíritu a mi espíritu, para tener la misma vida de Dios. Amén, amén. Este tiempo, el Espíritu Santo tiene que soplar vida en cada uno de nosotros. No muerte, no muerte, sino vida de parte de Dios. Amén, amén. Bueno, toda esa historia, todo lo que vemos en las escrituras acerca de Moisés tiene un trasfondo. Tú puedes decir: wow, un hombre de fe, un hombre que conquistó la tierra. ¿A los cuántos años conquistó la tierra? Caleb tenía 40 años cuando fue
como espía a la tierra prometida. ¿Cuántos años tenía? 40 años. Y cuando él llega a la tierra prometida con todo el pueblo, no todo el pueblo llegó a la tierra prometida. Recuerden que de jóvenes desde 20 años, ¿sí? Algunos ya no pudieron entrar a la tierra prometida. Sobre todo los ancianos ya no entraron a la tierra prometida. Y dice la Biblia que jóvenes de a partir de 20 años hacia arriba ya no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron los que entraron? Jóvenes de 20 hacia abajo. ¿Pero por qué? Porque no creyeron lo que Dios había dicho que Él iba a hacer. Solamente de los que salieron de la esclavitud fueron 2 hombres que le creyeron a Dios: Josué y Caleb. Pero hay un trasfondo en la vida de Caleb, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Porque a veces decimos: no, Josué, él le creyó solamente a Dios, él entró a la tierra prometida. Y dice las escrituras, Josué capítulo 14 versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice: entonces Moisés juró aquel día diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será heredad tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido al Señor mi Dios plenamente. Ahora bien, el Señor me ha dado vida como prometió. Han pasado 45 años desde que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba por el desierto, y ahora aquí yo soy de 85 años. ¿Cuántos años tenía cuando fue como espía a la tierra prometida? 40. ¿Cuántos años tuvieron que pasar? ¿Cuántos? 45 años. Y él dice aquí: yo soy de 85 años. Dice: a pesar de que Caleb esperó 45 años. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tenía fe? A pesar de que pasaron 45 años, él se mantuvo creyendo. Y muchos de nosotros a veces recibimos una promesa de Dios y ya la queremos instantáneamente. Pero si tú tienes fe, debes de mantenerte firme en la fe que tú tienes en la palabra, en la promesa que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar en Números capítulo 23, cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. El problema es que cada uno de nosotros, cuando vemos las circunstancias, los momentos difíciles, y pierdo la fe, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que más, y que es galardonador de los que de los que le buscan. Por eso fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Queremos rápidamente las cosas. Dios actúa a veces inmediatamente, pero a veces tenemos que esperar. Imagínate a Caleb, 45 años
era para que en esos 45 años él hubiera perdido la fe. Pero tú vas a encontrar en las escrituras, en Hebreos, cuando habla de hombres de la fe, dice que Moisés se mantuvo mirando a lo invisible. Dice que Moisés se mantuvo mirando a lo que él no miraba con los ojos naturales, pero él mantuvo su mirada a lo que la fe sí puede mirar más allá. Y eso es lo que debe de suceder en este tiempo para la iglesia. Cada creyente, cada uno de nosotros tenemos que ir tomando la palabra. Tenemos que creerle a Dios. Y ahora, Caleb tiene un trasfondo. Su descendencia tiene un trasfondo. Por ejemplo, aquí en San Cristóbal, en Chiapas, tenemos muchas etnias. ¿Qué son una etnia? ¿Qué son una etnia? ¿Ande? Hay comunidades, sí, ¿sí me explico? Hay comunidades. Y la Biblia nos dice que Caleb no venía siendo parte del pueblo de Israel. Él venía de una etnia. Y lo vamos a leer. Fíjate lo que dice. En las escrituras vamos a encontrar, por ejemplo, en Génesis 15:19, dice: la tierra que ahora ocupan los eneos, los ceneseos y los conmoneos. En otras palabras, Caleb no era de la tribu de Israel. Él era un edomita. Aunque los edomitas eran descendientes de Esaú. No sé si me explico. ¿Quién fue Esaú? Esaú fue el hermano mayor de Jacob. ¿Qué hizo Esaú? Cuando llega un aroma bien sabroso de lentejas, que con salchichas, con plátano, ¿qué más le ponen? Chorizo. Híjoles, llega del campo Esaú y ve que Jacob estaba haciendo unas lentejas y le llegó a su nariz, en su olfato, el olor de las lentejas. Le dijo a Jacob: dame de eso que tú has preparado. ¿Qué hizo Jacob? Inmediatamente: bueno, véndeme tu primogenitura. Véndeme tu primogenitura. Y dijo Esaú: bueno, te la voy a dar. Para mí, ¿para qué me va a servir? Menospreció su primogenitura. Toma Jacob rápidamente la palabra y él se convierte, Jacob se convierte en un primogénito que está listo para las bendiciones. Por eso Caleb venía de los descendientes de Esaú. ¿Perdió la bendición Esaú? Sí, perdió la primogenitura. Pero no con eso quiere decir que ya no entraba en la bendición de Dios, en la bendición de Abraham.
Pero sus descendientes de Esaú sí le creyeron a Dios. Y Caleb, que venía de la descendencia de Esaú, él entra en las promesas de Dios. Hay un versículo que está en Deuteronomio 23:7. No detestes a los edomitas ni a los egipcios, porque los edomitas son tus parientes y porque viviste como extranjero entre los egipcios. Hay otros versículos. Números 14:24. Recuerda que Caleb tenía el mismo espíritu que había recibido de Moisés. Pero vamos a brincarnos al capítulo 14, números 15, 15 y 16. Números 15, versículo 15 y 16. Vamos a leerlo aquí en la pantalla. No está todavía. Números 15, 15. Porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti, para el extranjero que viva en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos los descendientes. Tú y el extranjero, ¿qué dice? Son iguales ante el Señor. Entonces, si Caleb no era descendiente, o más bien no venía del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, él era un extranjero. Pero no por ser un extranjero, él no podía tener derechos de también heredar las promesas de Dios. Porque aquí dice: será un estatuto perpetuo para todos los descendientes. Tú y el extranjero son iguales ante el Señor. Versículo 16. Así que la misma ley y el mismo derecho regirán tanto para ti como para el extranjero que vivan contigo. Entonces Caleb, hijo de Jefone, dice la Biblia que ellos no eran de las 12 tribus de Israel. Pero cuando ellos se unieron al pueblo de Israel y salieron juntos de la esclavitud, ellos hicieron o se unieron, hicieron parte y fueron parte del pueblo de Dios. Y Dios dice aquí: así que la misma ley y el mismo derecho regirán tanto para ti como para el extranjero que vivan contigo. Entonces Caleb, su familia no eran del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Lo que hace es que ellos llegan, se juntan con el pueblo de Israel. ¿Y qué pasa con Caleb? ¿A qué tribu se unió? ¿Cuántas tribus eran? 12. De las 12 tribus, ¿a qué tribu se unió la familia de Caleb? ¿De qué tribu venía el Señor Jesucristo? De Judá. Entonces Caleb se unió al grupo, a la tribu de ¿qué? De Judá. Y aunque él no era de sangre de la tribu de Judá, pero por la fe él vino a ser parte de la conquista de la tierra prometida. Qué importante es esto.
Qué importante eso. Él no pensó, él no se dijo, bueno, como no soy de la tribu de Judá, a mí no me pertenece esa bendición. Pero él, cuando se hizo parte de la tribu de Judá, en ese momento le creyó a Dios y dijo: lo que Dios ha dicho, lo que Él ha profetizado, también es para mí y para mi descendencia. Él no se menospreció. Él no se dio poco valor. Él dijo: soy también heredero de las promesas de Dios. Muchos decimos: es que yo no nací en casa rica, yo no nací de una familia rica. Quitémonos esa mentalidad, porque si tú estás dentro del reino de Dios y ahora por la fe eres parte de las promesas de Abraham, son para ti esas bendiciones. Cada uno de nosotros tenemos que creerlo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la palabra y decir: esto fue profetizado, declarado a Abraham y a toda su descendencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice las Escrituras? Fíjate lo que dice en Efesios 2, versículo 11. Y vamos a leerlo rápidamente. Efesios 2, 11 al 18. Léanlo. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. ¿Quién eran los gentiles? Los que no eran parte del pueblo de Israel y eran tomados como gentiles. Y dice aquí: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban como separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿No había qué? No había esperanza para los gentiles. Y Pablo dice: para los gentiles no había esperanza. Y tampoco dice: eran ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, digan conmigo, ¿qué quiere decir pero ahora? Hoy. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Siguiente, mira. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. 16. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. 17. Y vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. 18. Pues por medio de él, ¿por medio de quién? De Cristo. Por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso fue lo que sucedió con Caleb. Amén, amén.
Dale un fuerte aplauso al Señor y dile gracias por el privilegio que yo tengo de ser parte del pueblo de Dios. Soy parte de la familia de Dios. Y lo que Dios le dijo a Abraham, eso es lo que Dios está diciendo a la iglesia. Amén. Denle gracias, jóvenes, a sus padres. Denle gracias a Dios, perdón, a Dios por la vida de sus padres. Porque todo el esfuerzo que sus padres han hecho para que ustedes salgan adelante, lo han hecho porque han creído a Dios y han visto la provisión de Dios. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que estar agradecidos por Dios, diciéndole: papá Dios, no éramos hijos, no éramos parte del pueblo tuyo, pero ahora somos hijos de Dios. Amén, amén. ¿Por qué no te pones de pie hoy en esta tarde y le dices: Señor, gracias? Aunque Caleb no era, o era un extranjero, no era del pueblo de Israel, pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Y lo que Dios está buscando en este tiempo es lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 23. Y esa promesa viene desde un hombre llamado Abraham, que le creyó a Dios. Así se cumplió la escritura. Léalo. Así se cumplió la escritura. Otra vez. Así se cumplió la escritura. Díganlo conmigo otra vez. Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y ello se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Todas esas promesas vienen porque un hombre le creyó a Dios. ¿Tú le crees a Dios? La primera enseñanza que vimos el 4 de este mes, vimos de los 5 panes y de los 2 peces. El número 7, sobraron ¿cuántas canastas de pan y de pescado? 12, que simboliza que hay reserva para Dios. ¿Cuántas tribus eran? 12. Entonces cada tribu cuenta de que ellos siempre van a tener la provisión de Dios. Amén, amén. ¿Qué le dicen a Jesús? ¿Qué le dicen los discípulos a Jesús? Señor, solamente tenemos 5 panes. Solo tenemos ¿cuántos? 5 panes. ¿Y cuántos peces? 2 peces. Entonces, hay un problema. Por ejemplo, los que son contadores, ellos cuentan lo que tienen y ellos deciden si esto que tenemos va a alcanzar para esto o no va a alcanzar. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que salir de ahí, que aunque nuestros ojos vean que hay solamente 5 panes, pero cuando yo lo pongo en las manos del maestro, él los convierte para alimentar a más de 5,000 personas. ¿Por qué no en esta tarde le dice: Señor, habla a mi corazón? Tengo fe, pero la fe, ¿a qué te lleva? Santiago dice:
tú puedes decir que tienes fe, pero no tienes obras, entonces tu fe es muerta. Porque tiene que ir las dos cosas, fe con obras. Amén. Fe con obras. Y tampoco las obras pueden ir sin fe. Entonces las dos cosas tienen que estar unidas. La fe me lleva a obras, a hacerlo, a caminar. Y ya después veremos la bendición de Dios por la fe que tú le tuviste al Señor. Amén. Si estás viendo 5 panes, si solamente estás viendo 5 peces, vas a decir como los discípulos, no es suficiente para alimentar a una multitud. No es suficiente para salir de este problema. No es suficiente. Bueno, tal vez no sea suficiente. Y dentro de 8 días vamos a ver otro tema muy importante. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Padre, gracias te damos hoy en esta tarde, Señor,